Colombia tiene el peor gobierno de la historia, que tenemos el peor presidente de la historia, que tenemos la peor economía de la historia y que estamos viviendo la peor época de violencia de la historia de Colombia y que además tenemos las más altas tasas de desempleo, el costo de vida, la devaluación, la deuda externa y la deuda interna a reventar. Me surgen varias preguntas, pero quiero hacer el siguiente análisis. Nos vamos a devolver en la historia y encontramos que el primer presidente elegido por voto popular fue José Hilario López del Partido Liberal en 1849 y gobernó hasta 1853. Solo votaba un grupo muy selecto de personas en la sociedad y el cual no incluía a las mujeres. El voto universal, es decir, donde toda la población mayor de edad, hombres y mujeres, podían votar, se implementó para las elecciones en donde Alberto Lleras Camargo fue elegido presidente para 2 periodos, el primero el 7 de agosto de 1945 al 7 de agosto de 1946 y un segundo periodo de 1958 a 1962 bajo el periodo del Frente Nacional, pero perteneciente al Partido Liberal. En el contexto de la historia se afirma que presidentes de ideología de izquierda... Escuchen esto, colombianos. Mucha atención, pueblo. Ver a Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe promoviendo el no de la consulta popular nos indica que el gobierno de Gustavo Petro algo bueno está haciendo. Ver cómo las élites, cómo la burguesía se une para atentar contra el pueblo, para seguir enajenando los derechos del pueblo, de la clase humilde, de la clase obrera, de la clase trabajadora, nos debe impulsar como pueblo a luchar contra esta burguesía y esta oligarquía que no le quiere dar ningún derecho al pueblo. ¡Plomo no es negocio! ¡No se va a negociar! ¡Plomo es lo que hay! ¡Plomo es lo que viene! ¡Bala es lo que hay! ¡Malditos terroristas! ¡Bala es lo que hay! ¡Bala es lo que hay! ¡No va a haber negocio! ¡No va a haber más impunidad! Vamos a movilizar todo el país para que las reformas tengan un poder popular que le garantice que se van a aprobar por la presión de todas las organizaciones sociales y del país en general. Al señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. ¡Presente! ¡Har! Buen día, buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor presidente! Estas imágenes, wow, yo creo que muchas personas, esos antipetristas, esos que odian a Petro, yo creo que les puede dar un suponcio al ver estas hermosísimas imágenes que se registró hoy, 11 de junio, miércoles 11 de junio del 2025 en la ciudad de Cali, donde miles de personas de lado a lado, de extremo a extremo, o más bien diría yo como una calle de honor al presidente. A las 2 y a las 3, ¡viva Colombia! ¡Potencia mundial de la vida! ¡Viva Colombia! ¡Potencia mundial de la vida! Petro, amigo, el pueblo está contigo.
contigo. Vamos a ver si está presente el Valle del Cauca. Yo menciono Valle del Cauca y me gritan 3 veces presente, presente, presente. Hoy es un día importante para la democracia del país. Se marca un hito con la erradicación de la solicitud de fusión de los distintos partidos políticos para ser uno solo en el pacto histórico. Hoy ante el Consejo Nacional Electoral pues nos hicimos presentes las diferentes personalidades jurídicas que vamos con toda por el pacto histórico. Les pedimos que estemos muy pendientes de este proceso, que por supuesto no será fácil porque hay diversas razones por las cuales quieren argumentar que el pacto histórico no sea una realidad. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo. Aquí hay que hablarle al país con la verdad. La corrupción no nació con el presidente Petro. Qué pena me da. El presidente Petro ha sido un gran luchador contra la corrupción de este país y lo ha hecho muy bien en Colombia. Aquí no le vamos a meter todas las responsabilidades al presidente Petro. Él no tiene por qué estar en esta discusión acá. Aquí estamos hablando de la unidad de riesgo, esa cloaca de ladrones y corruptos que se la comieron, no en este gobierno, en muchos gobiernos, porque hay que descubrir los últimos 5 gobiernos anteriores. Pues dejemos ese quinito, pues que aquí todo lo malo que pasa, todo lo incompleto que pasa, todo lo que pasa, el presidente Petro es el culpable. No, dejemos esa bobada pues, ya se me le está yendo la mano. El presidente podrá equivocarse, el presidente podrá tener problemas en las ejecuciones presupuestales. Yo soy una crítica también de eso, pero ya no más. Aquí el tema de la corrupción es un problema estructural, es un problema de muchos años, es un problema de la matriz que tiene este Estado, es la forma como se ha contratado que nos ha permitido volvernos a todos corruptos, a todos, de una manera y de otra. Aquí no vengamos a hablar de moralidad, aquí no hablemos, ninguno puede hablar de moralidad. Aquí todos en la vida hemos cometido errores, aquí en la vida todos hemos hecho alguna vez, algún hecho que es inapropiado. Entonces no hablemos aquí pues de ángeles, aquí no hay ángeles, aquí casi todos somos endemoniados. Entonces no vengamos a hablar bobadas aquí, Yo sí defiendo al presidente Petro como un hombre impoluto y correcto, que está haciendo un gobierno con muchas debilidades y en parte de ejecución, pero frente a su moralidad, frente a su dignidad, no más permitiré que toquen al presidente Petro porque yo lo conozco hace 20 años. Y frente a la unidad, quiero felicitarlo. Usted tiene cojones muy grandes y de verdad, ha tocado unas fibras de millones. En Colombia se pierden 50 billones anuales en la corrupción. Yo vivo enamorado del capitalismo porque a través del capitalismo es que he logrado tener éxito. Y ese capitalismo y ese éxito lo he logrado con la gente que ha trabajado conmigo. A mí me daría vergüenza que después de que yo esté disfrutando de los beneficios que me ha dado eso, yo no los comparta con la gente que me ha ayudado. Yo admiro mucho a la gente que hace filantropía y los respeto. Pero yo les diría a ellos que es importante que la sigan haciendo, pero más importante aún que tengan en cuenta primero a la gente que les ayudó a hacer ese dinero para poder hacer filantropía. Hay mucha gente que compra palco en el cielo y cree que con eso ya están haciéndole el bien a la sociedad. Eso está bien y ojalá lo sigan haciendo, pero primero tienen que preocuparse por la gente que trabaja con ellos. Hay gente que compra palco en el cielo y paga mal a la gente. ¿Cuándo nos va a garantizar el presidente que no nos vamos a seguir moviendo hacia un Estado completamente totalitario? Eso no lo hacen sino las dictaduras. Y eso es lo que está haciendo el presidente Uribe con el DAS. Se está convirtiendo en un dictador. No sabes mucho, no, Los más vagos del país, los que niegan derechos a los trabajadores pero se aumentan el sueldo grotescamente, anuncian con descaro que seguirán sin trabajar. Los miserables más miserables de nuestra historia. Tiempo para responderle. Pilas a la respuesta. Le pido 2 minutos. Adelante. El candidato tuvo 3. Primero, el señor es un mentiroso. Pues me paro a responder esta pregunta en honor a nuestros jóvenes, estigmatizados como terroristas. Yo les pregunto, ¿qué fue primero? ¿La corrupción o la primera línea? ¿Qué fue primero? ¿La represión violenta o la primera línea? Cuando hace 3 años incendiaron los CAIs no existía primera línea. Asesinaron unos policías bajo el mando de
unos candidatos que están aquí atrás, a 13 jóvenes de Bogotá, niñas que iban pasando, estudiantes, un mesero. Ahí no existía la primera línea. Después viene nos encerraron por la pandemia y el 60% de esa informalidad de la que hablan aquí todos los candidatos estaba encerrada, aguantando hambre, porque a los demás nos llegaba un cheque, a ese 40% que tenemos un trabajo, a la casa, y a ellos no les llegaba un cheque. Y entonces al gobierno de los dos candidatos que están aquí atrás se le ocurre que hay que hacer una reforma tributaria para sacarle a los más pobres que estaban en las casas encerrados, a través de un impuesto regresivo como el IVA, lo que no tenían, es decir, ponerle IVA al huevo, al pan, a la carne, a la leche. Y se produce un estallido social. Nadie conocía a nadie, ningún joven se conocía con el otro, y el estallido fue general en todo el país, gracias a esa mala política de Carastilla y de Duque. Y entonces los jóvenes salen a protestar. Yo salí a protestar con él. La delincuencia se está tomando a todos los rincones de Colombia. La marcha de la paz y el silencio. No se puede, lloramos, Petro, nos vamos, La marcha de la paz y el silencio. El año entrante ustedes no transmitirán más. No les queda sino esto que queda del 2026 hasta mayo. Hablen con la verdad. Así se los digo, hablen con la verdad. Dicen que Caracol, RCN, Semana, Blue Radio, que todos son unos arrodillados. No, esas son las emisoras del pueblo. Esos son los canales del pueblo. No apoyamos golpes de Estado y no toleramos la ruptura institucional. Vamos a seguir avanzando. Presidente preso y vigilado segundo a segundo. No soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia. Amigas y amigas, quiero que miren la fila para ingresar a la Plaza de San Francisco. Multitudinaria, multitudinaria. El pueblo no se dejó intimidar. El pueblo no se dejó meter miedo para que luego nos vendan la seguridad democrática. El pueblo quiere sus reformas, quiere su bienestar y quiere su cambio. Sus amenazas no me asustan. Es que no les fue suficiente con mandarnos a un grupito de tiktokers pagos y a un montón de bodegas a atacar el referendo, sino que ahora les dio por amenazarme que me van a desvivir por promover el referendo. Es que hasta para amenazar hay que ser inteligentes. Entiendan que yo no soy candidato a nada, así que nada sacan con amenazarme a mí, porque un referendo no es de una persona, es de un montón de gente que firma y cualquiera puede ser el promotor. Así que seguiré adelante, porque esta es una iniciativa de ciudadanos de a pie, que lograremos aprobar el referendo antiprivilegios de los congresistas. No me cabe en la cabeza cómo hay gente que está en contra de derechos en su beneficio. Alguien que quiere decir, no me pague recargo nocturno, quiere trabajar de 6 a 11, 12 de la noche como si fuera de día. Tiene que ser uno un poquito limitado cerebralmente. La historia no miente. El problema de la falta de candidato de la derecha y la extrema derecha o el mismo centro radica en el ego. Uribe se ha encargado de realizar un proceso de selección de precandidatos que garantice el pervivir de su legado político, económico y social. Pero lo ocurrido con Iván Duque le demostró al país que el Centro Democrático, en medio de su desespero, puede poner como presidente a cualquier idiota útil. Útil para el fin de los empresarios, útil para el fin político del Centro Democrático. El desespero se siente entre ellos. Por un lado está el aura de superioridad y sobradez de María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Laforí y Rivera, el cual fue denunciado por el expolítico Benito Osorio de tener vínculos con el exparamilitar Salvatore Mancuso. Cabal, que tiene respuesta para todo, cifras y números, también ha tenido respuestas
a sus vínculos con grupos y sociedades que tienen relación presuntamente con el paramilitarismo, tal y como lo evidencia el artículo de Voragine.com. Comandante paramilitar, fue accionista de una empresa que apoyó a María Fernanda Cabal. La empresa se llama Suganar y tenía como socios a Ramiro Banoy Murillo, conocido como Cuco Banoy. Fue uno de los mayores accionistas de la empresa. También tuvieron acciones Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño, condenada por la lideresa Yolanda Izquierdo, y el general retirado Rito Alejo del Río, condenado por el homicidio de Marino López en medio de la operación Génesis que se dio en Chocó en 1997. Tan solo 3 años antes de entrar a la Asamblea de Accionistas de Suganar, en 1997, Cuco decidió, junto con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, tomarse el municipio de Ituango, Antioquia, como quedó demostrado en Paz y Justicia. Esta incursión paramilitar se hizo mediante La Granja el 11 de junio de 1996 y El Aro entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. Para Cabal todo esto es normal. Por eso ella utiliza como bandera a los soldados, los glorifica, los enaltece para motivarlos a salir al campo de guerra y que su sangre, la de ellos, los soldados, se riegue por los campos de Colombia, dejando familias sin padres y padres mutilados. A su lado, Paloma Valencia, de familia de tradición política, pues su abuelo fue Guillermo León Valencia, presidente en 1962, y que fue el que expidió el decreto 3398 y su ley 48, que permitió la creación de grupos paramilitares, pues permitía que las fuerzas militares le entregaran armas privativas del Estado a civiles. Como nieta del expresidente, ella se considera de la realeza con derecho al trono. Le sigue Miguel Uribe Turbay, que mira por encima del hombro a Cabal y a Paloma, pues se siente el niño sobrado del grupo que tiene el acceso a los jóvenes, a las redes, a la tecnología, a su lenguaje. Y por ser también nieto de expresidente, se siente de sangre azul y con derecho a la corona. Su abuelo fue el expresidente Julio César Turbay Ayala, que fue el creador del famoso y recordado Estatuto de Seguridad, decreto 1923, que le daba poder a las fuerzas militares para violar los derechos humanos, realizar represión política, realizar allanamientos, torturas, desapariciones e incluso los militares realizaban juicios civiles. Fue durante su gobierno que el Nobel Gabriel García Márquez se exilió en México en 1981, pues fue perseguido y existía un plan para asesinarlo. La siguiente en la lista es Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, que aun cuando la sociedad sabe poco de ella, la verdad es que ha estado bajo la sombra y el abrigo de Álvaro Uribe Vélez por años. Lo particular de esta relación es que el padre de Paola Holguín fue Frank Holguín. Pero ¿quién es Frank Holguín? Del padre de Paola se ha podido determinar, y con base en investigaciones realizadas por el portal Voragine.com y Cuestión Pública, y según documentos producidos por la Fiscalía General de la Nación, que existió un proceso de extinción de dominio en 1997 en contra de Frank Holguín, por presuntamente servir de testaferro de propiedades del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Las investigaciones determinaron que para la época de la supuesta transacción de la venta de inmuebles de Escobar a Holguín, este no tenía ni los medios ni los recursos para apalancar el negocio. El abogado Francisco Javier Salazar, que defendió a Holguín, argumentó que para el momento de los hechos Pablo Escobar Gaviria no había sido juzgado por hechos de narcotráfico. Las transacciones entre Escobar y Holguín fueron entre 1984 y 1992. Pablo Escobar se recluye en la catedral el 19 de junio del 91 y se fuga el 22 de julio del 92 y es dado de baja en Medellín el 2 de diciembre del 92 por un grupo de élite conformado por la policía y el Ejército Nacional denominado Bloque de Búsqueda.
Con todo y que medio mundo sabía que Escobar era narcotraficante y que incluso la revista Forbes lo incluyó en una publicación en octubre de 1987, reseñándolo entre los 100 más ricos del mundo, compartiendo listado con los Ochoa. Forbes estimó que Escobar tenía un flujo de caja que superaba los 3.000 millones de dólares y su patrimonio neto era de más de 2.000 millones de dólares. Es importante resaltar que el abogado que defendió al padre de Paola Holguín, Francisco Javier Salazar, era el mismo que defendía los intereses de los hijos de Pablo Escobar. Aún así, y sabiendo todo esto, la senadora sigue repitiendo el argumento del abogado de su padre. Escobar nunca fue condenado por narcotráfico. Por último, aparece en la lista, entre uno de los tantos candidatos del Centro Democrático, el empresario antioqueño Santiago Botero. De él muy poco se sabe, pero su discurso representa el sentir, pensar y actuar del Centro Democrático y, por supuesto, del uribismo. Escuche. A decirle todos los matices, pero uno muy importante. Es decir, ¿usted considera que la fuerza pública y el Estado no tienen que cumplir con el derecho internacional humanitario? Y le pongo un ejemplo muy concreto para que no nos quedemos en abstracto. Un bandido o un grupo terrorista o el que quiera se esconde en una escuela o en un hospital, y usted, como lo hace Israel, pues bombardearé que se muevan todos los niños porque no hay que cumplir con el derecho internacional humanitario. Yo le voy a decir algo. No, pero respóndame, no me dé curvas. Respóndame. No, es que el Estado tiene que bombardear a la escuela y que mueren los terroristas, pero también los niños que están ahí. Yo de pronto no mando el Estado, no tiro una bomba porque aquí no es necesaria bomba, pero sí meto al ejército al colegio, eso sí se lo digo. Y que se mueran los niños. Y si se muere algún niño, se muere algún niño. Si se muere algún niño, se muere algún niño. No sé si ustedes ya lograron encontrar el punto de acuerdo ideológico entre todos estos candidatos. Paramilitarismo, autoritarismo, violación de derechos humanos, persecución a líderes e ideas de izquierda y transformación social, defensa del establecimiento, sin importar la sociedad y sus grupos vulnerables, narcotráfico, corrupción. Son los nietos y los hijos los que quieren acabar con lo social, los que, respaldados por Uribe, le pintan muñecos de colores a los electores, diciendo que van a cambiar todo lo que sus abuelos se cagaron. Mentiras, la verdad quieren seguir en las mismas. La historia no miente. A ver, yo en este proceso contra el expresidente Uribe, yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. No sé qué tendrá que pasar, pero si en Colombia no hay la capacidad de investigarlo, de judicializarlo y condenarlo, yo le solicito a la Corte Penal Internacional que intervenga en este asunto, porque esto es un asunto de alta connotación. Es que aquí no son 2 o 3 muertos. Hemos visto en otros países que por menos cosas han condenado a presidentes, como decir al expresidente Fujimori, como decir a Berlusconi, que por acostarse con una mujer que menor de edad lo condenaron. Ahora aquí que hay es masacres, es que estamos hablando es de masacres en este país. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino, pero él lideró y propició
y fue nuestro referente. Álvaro Uribe, donde lo pongan, llevará el San Benito de autodefensas. Así se muera, hasta la eternidad se lo llevará. Sino que yo pienso que él debe contarle la verdad a este país. Él lo dijo en una entrevista no hace mucho, que la paz con impunidad no dura. Pero la verdad que es que la impunidad tiene que empezar por casa, es él el que tiene que dar ejemplo. Es que él ha matado también. A ver, cuando yo le digo al presidente Uribe que se movilice, es por lo siguiente. Resulta que todo combatiente de un grupo al margen de la ley, llevamos 2 fusiles. Llevamos el fusil físico y el fusil mental. Donde el que lleva el fusil físico ni siquiera sabe por qué está matando. A que usted le pregunta a un muchacho, con todo el respeto, un patrullero raso, inclusive un comandante medio, y no sabe por qué luchó, ni sabe por qué mató. Entonces el peligroso es el que piensa, el que lleva el fusil en la mente. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Álvaro Uribe es un hombre que en este momento es activo de las autodefensas. Es la cabeza del paramilitarismo en Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Vándalos. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer es modificar. ¿Cuál pereza? Cállate, Pulibarito. En operativos desarrollados por la DIJÍN en el Valle del Cauca fueron dejados a extinción de dominio 19 bienes avaluados en 3.000 millones de pesos que pertenecían a exfuncionarios de la alcaldía de Buenaventura. ¿Cuándo fue y quiénes estuvieron? Hay un video que es una reunión donde el expresidente Uribe estuvo presente en Puerto Berrío para el año, creo que 98, 99. Ajá. Estuvo en esa reunión, inclusive en esa reunión estuvo Don Mario, ahí hubo varios ganaderos, estuvo JL, el que era era una reunión de la autodefensa. ¿Ah? ¿Era en ese momento una reunión de ganaderos o ya era una reunión con paramilitares? Pues era una reunión con ganaderos y paramilitares apoyando el proyecto de la autodefensa, que es que el proyecto de la autodefensa del bloque Metro nace prácticamente es en Puerto Berrío, porque los primeros 30 hombres que salen de Vuelta Cuña, una vereda que es de Puerto Berrío, al lado del batallón Calibío, y salen los primeros 30 hombres y llegan y ahí donde al mando de John Arcila, alias Filo, que fue el primer mando militar que tuvo el bloque Metro. Me encomendé a un santo, les dije, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi legado, pero aún así fue tan loable mi misión, que aunque algunos de mis correligionarios hayan terminado encanados, creo humildemente que yo debería ser encanonizado, y os aseguro que volveré, cual hijo... Atención Colombia, fentanilo en el Centro Democrático, urgente difundir. Esta noticia algunos medios corporativos la mostraron, pero no dijeron de quién se trataba. Davison Niño Meyer es el primer colombiano extraditado a Estados Unidos por la venta de fentanilo. Niño Meyer es el coordinador político del Centro Democrático en Santander. Compartan y opinen. ¿Por qué en el Centro Democrático hay tanto delincuente? ¿Quién es Miguel Uribe Turbay para venir a bloquear los derechos del pueblo trabajador? Y la consulta popular no va. Este nietecito de un expresidente cuestionado por corrupción, señalado por documentos de la DEA de tener vínculos con el narcotráfico y recordado además por decir que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Vaya legado. Y el Uribe nació con todos los privilegios. Tipo que tuvo la educación en los mejores colegios privados de Bogotá, con tantos políticos desde la cuna, acceso a recursos que el colombiano de a pie no va a ver en toda su vida. Jamás ha tenido que sudar para ganarse el pan. No conoce el precio de una jornada de 12 horas en un sol inclemente, ni lo que es vivir angustiado por si alcanza o no para el mercado del arriendo. Y ahora pretende decirle al pueblo que no puede decidir por medio de una consulta popular sobre el acceso a sus derechos. Este tipo lo que le tiene es miedo a la democracia cuando es el pueblo el que habla, porque sabe que los privilegios que ha heredado tiemblan cuando los trabajadores despiertan y exigen dignidad. No es un servidor público, es un heredero que defiende
Un sistema que le ha dado todo sin trabajar por nada. Colombia necesita voces que representen al pueblo, no a los nietos del poder. Miguel, la consulta va porque va. Hace Federico Gutiérrez, él es un criminal que va a terminar en la cárcel. Hay pruebas suficientes sobre sus alianzas con la oficina de Envigado. Y no solo eso, su responsabilidad en Hidroituango, en el cartel de los lotes y otros. El padre Giraldo, que lo conozco desde hace tiempos, él me enseñó cómo hacer las investigaciones para descubrir quién eran los dueños con nombre propio del paramilitarismo en Colombia. Y lo transmití en ese Senado y en ese Congreso de la República durante 7 años más o menos. Pues resultó que muchos de los dueños del paramilitarismo eran senadores de la República. Y el 35% de los senadores de ese momento fueron a parar a la cárcel. Yo creo que desde los tiempos del Tribunal de Nuremberg no se observa un hecho así. Obvio, oculto por la prensa. La sociedad colombiana aún no ha podido analizar y evaluar lo que significa que el 35% de sus legisladores, mentirosamente electos por el pueblo porque se elegían con el dinero del narcotráfico comprando votos de pobres, de los mismos que iban a asesinar, pues hacían las leyes de Colombia. Y aún hay gente que está ahí. Se aprobó 3 millones de hectáreas. Santos al fondo de tierra no le entregó ni una hectárea, 0. Duque entregó al fondo, no a los campesinos, 13.000 hectáreas. Nosotros en 3 años, hemos entregado al fondo de tierras 577.000 hectáreas. Esto la prensa no lo publica, pero debe saberse. Entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen en estas redes. Estamos a puertas de un gran triunfo histórico en Colombia, así que hay que hacer un enorme esfuerzo los jóvenes, muchachos, muchachas, a convencer al papá y a la mamá. Esa es la tarea fundamental hoy. ¿Quieren ver la hipocresía de la clase política tradicional? Les voy a mostrar cómo se escandalizan cuando es el pueblo el que quiere decidir. Hoy se habla de constituyente y la élite tiembla. Pero hace unos años, cuando eran ellos los que la proponían, todo estaba bien. Pero en un país sin memoria, hoy tenemos que recordar que en 2017 el Senado propuso una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nos queda claro es que el único camino para reformar la justicia es una constituyente. Donde Claudia López, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, Roy Barreras y Juan Manuel Galán, todos estuvieron proponiendo muy fieles a sus causas. Vivian Morales la defendía para reformar la justicia. Claudia López proponía ampliarla a lo político y lo territorial. Y José Obdulio Gaviria decía que no había que tenerle miedo, que no nos íbamos a convertir en Venezuela. Y Uribe, el gran patriarca, la propuso en 2016 tras los acuerdos de paz. Y más de una vez para reducir el Congreso o cambiar la justicia. Pero hoy, cuando Petro habla de consulta, cuando es el pueblo el que pide ser escuchado, ellos gritan dictadura, golpe, caos. Entonces, ¿cuál es la verdad? La realidad es esta. Les molesta quién lo propone, no el mecanismo. No es por el país, es por sus privilegios. Y mientras tanto, el Congreso sigue bloqueando las reformas del pueblo. El presidente está proponiendo abrir la conversación, consultar a la ciudadanía, recoger firmas. Esto no es dictadura, es democracia. ¿Saben qué es realmente ilegítimo? Que se indignen no por lo que se propone, sino por quién lo propone. Ese es el miedo de los poderosos. Que esta vez sea el pueblo quien escriba su historia. Que alguien me la aclarara, o por lo menos siquiera me ayudaran a resolverla. Y es la siguiente: ¿cómo le explico yo a la gente que no necesita estudiar? ¿Cómo le explico a un profesor, a un muchacho que está comenzando sus estudios, que en este país no se necesitan los estudios para llegar y alcanzar cargos
tan importantes como ser honorable parlamentario, senador de la República. Imagínense este tipo, Alirio Barrera, senador de la República, quien hundió la reforma laboral, y estoy casi segura que la siguiente reforma que va para ellos, para la Comisión Séptima, también la van a hundir. Entonces, un tipo que ni siquiera primaria tiene, que ni siquiera primaria, o sea, wow, cuando yo escuché a ese señor en una entrevista que le hicieron en la W, y el vocabulario que él utilizaba era un vocabulario bastante arrastrado, o sea, un vocabulario muy escueto, entonces yo dije, ve una persona de esas, porque, y empecé a investigar quién era el tipo, ni primaria. ¿Desde cuándo se convirtió en un riesgo, en un peligro, escuchar la voz de la ciudadanía? ¿Por qué tanto miedo a consultar al pueblo sobre una decisión que los afecta? A consultarle al pueblo sobre sus derechos. Eso lo único que muestra, senadores y senadoras, es una profunda debilidad democrática por parte de la oposición. Esa oposición que se ha mofado, que se ha apreciado de decir y de tildar al presidente Gustavo Petro y a este gobierno de autoritario, esa es la misma oposición que hoy está en contra de implementar un mecanismo constitucional de participación democrática directa. Es la que se opone a permitirle a la ciudadanía que de manera directa y contundente tome una decisión sobre algo que los afecta de manera trascendental. Y si entonces esa es la discusión, habría que plantear otro debate, compañeros y compañeras. Planteemos el debate de la conveniencia, de cuándo es conveniente y cuándo no aplicar o utilizar los instrumentos y los mecanismos de participación ciudadana que están establecidos en la Constitución y en la ley. Hoy el país va a ver con contundencia cuáles son esos congresistas y cuáles son los sectores políticos que se oponen a mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en nombre de un modelo económico fallido que ya está demostrado que no funciona. Aquí estamos acostumbrados a que nosotros somos el pueblo de un lado y el Congreso del otro. Y entonces nos convoca el presidente a una consulta popular. Una consulta popular que al SENA le interesa. A mí me han criticado mucho, es que porque estoy obligando a los aprendices y a las aprendices a salir a las calles. No, pa' Dios lindo que no. El que quiera salir, salga. El que no salga, no sale. Pero así igualmente, a los que quieran salir, los instructores, las instructoras, deben darles todas las garantías. Todas son todas. Este es un momento histórico que pertenece a ustedes, los jóvenes, y a ustedes, las jóvenes. El problema es de ustedes. Mi generación tuvo la posibilidad de tener contratos a término indefinido. No eran contratos tercerizados, en donde los empleados tienen que estar rogando en enero, suplicando para que les hagan un contrato hasta diciembre, o tienen que trabajar 2 meses gratis, trabajan 12 y les pagan 10. Entonces, este es un problema de ustedes. Nosotros lo único que queremos y hacemos es una pedagogía sobre lo que está sucediendo, para que ustedes libremente tomen la decisión de si salimos a las marchas, si no salimos, a exigir lo que es nuestro. Expropiación, expropiación, que va a acabar con el país, que esto y lo otro. Solo para refrescar memoria, escuchen lo que jamás volverán a escuchar de estos medios tradicionales pagos y corruptos. Caracol Radio estableció que durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se autorizó la venta, liquidación y reestructuración de 464 entidades
¿Qué vendió el presidente Uribe durante sus dos periodos? Sobre unas cosas que no tienen realmente un asidero, que no tienen una sostenibilidad en el tiempo y que solamente son unos discursos populistas para ganar votos. Eso es lo que está sintiendo la gente. Ahora, Darcy, si tú crees que la constitución política es populista, pues ahí tenemos ya serios problemas, digamos, de comprensión del orden legal y constitucional de este país. Las consultas populares son mecanismos institucionales y constitucionales a los cuales inclusive la oposición iba a apelar. Recuerden, hace más de un año el Centro Democrático, en cabeza de su superintendente de salud, anunció unas consultas populares contra las reformas y el gobierno respetó esa iniciativa porque tiene todo el derecho de la oposición a apelar a la constitución política para hacer marchas donde en ningún momento se les ha sacado los ojos a los jóvenes cuando la oposición marchó y se les respetaron todos los mecanismos. En este caso, la constitución política permite que se convoquen consultas populares por el mecanismo de la recolección de firmas ciudadanas o por la presentación del gobierno nacional. Si para ti es populismo el Estado Social y Democrático de Derecho, entonces eso ya es un concepto, digamos, bastante discutible y distorsionado de lo que es la Constitución colombiana. Empecemos. Libertad en el departamento de Sucre vivió años oscuros sometidos al terror de un paramilitar, uno solo. El señor Marco Tulio Pérez Guzmán violó a casi todas las mujeres y algunas niñas. Era el amo y señor de este pueblo que vivía paralizado de miedo. Se hacía lo que él decía y todos tenían que obedecer. Así sometió y forzó familias enteras que soportaron años el abuso. Juan Roberto Vargas estuvo en libertad y habló con algunas de las víctimas que, llenas de temor, ponen la cara para contarle al país el horror que vivieron. Me dañó la vida. Yo no quisiera que estuviera vivo. Yo digo que lo castiguen para que lo que le hizo a uno que lo perjudicó bastante. Porque yo no lo perdono. Lo que él me hizo yo no lo perdono. Estas jóvenes mujeres y al menos otras 50 son protagonistas de una historia de horror. La mejor anécdota desde el aeropuerto de Villa Garzón en Putumayo. Resulta que vine a dictar clase aquí hasta la Puerta de Oro de la Amazonía. Y al salir del aeropuerto tomé un taxi. Y entre la conversación, el señor conductor me dijo que si quería firmar para acabar con la vagabundería del Congreso de la República. Y sacó los formularios del referendo antiprivilegios de los congresistas. Y el señor conductor no tenía ni idea que yo era el profe Perilla de TikTok. Y como mi idea no es tener protagonismo tampoco, yo le dije, yo también estoy recogiendo firmas, pero no le dije quién era. Así que saqué más formularios, se los entregué y me llevé los que él tenía con firmas para Bogotá. En realidad, esto lo que me da es esperanza, porque sé que vamos a lograrlo. Juntos, desde todos los rincones del país, tenemos la oportunidad de firmar con nuestra familia, amigos y conocidos para acabar con los privilegios de los congresistas de nuestro país. Muéstrenle este video a los uribestias. Después de 3 años de gobierno de Gustavo Petro, 1. No hubo expropiación. 2. No subió el dólar a 10.000. 3. No hubo inflación del 30%. 4. No hubo desabastecimiento de alimentos. 5. Hay papel higiénico. 6. Creció la economía. 7. El peso colombiano es la moneda que más se revaloriza en América. 8. Creció el turismo. 9. Bajó el desempleo. 10. Por primera vez hemos tenido un incremento salarial más justo. 11. No nos volvimos Venezuela. En Venezuela no hay libertad, en Colombia nunca habrá paz. ¿Qué otro argumento le queda a la derecha? ¿Inventarse atentados? ¿Crear pánico económico? ¿Estamos listos para salir a votar sí a todo este 7 de agosto en la consulta popular? Déjame saberlo aquí en los comentarios y suscríbete en YouTube. Es gratis y sería de mucha ayuda. Porque la humanidad está en este planeta ayudándose, no compitiendo entre sí. Cada cierto tiempo, en función de la expectativa electoral, estos partidos le montan al país la farsa de una supuesta rivalidad, como lo hemos visto en los últimos años. Y el país ya lo percibe así, y por lo mismo desconfía de la capacidad de tales colectividades para crear opciones diferentes para nuestro pueblo. Detrás de todo esto hay una nueva forma de opresión del pueblo, más sutil, más difícil de detectar y de comprender, más maquiavélica quizás, pero igualmente frustrante, injusta y arbitraria en sus efectos sobre la colectividad. La crisis
de partidos. Nos preocupa en especial a los liberales. Nos preocupa porque nuestro partido representó durante muchos años la fuerza creadora que operaba en la sociedad colombiana. Era en el liberalismo donde estaba la vanguardia conceptual del país y donde estaban los sectores que hacían esfuerzos por interpretar el porvenir de Colombia y por abrirle el camino a ese futuro. Sin embargo, el Partido Liberal, por culpa de quienes se apoderaron de su dirección en los últimos años, se convirtió en un partido reaccionario, un partido que le tiene miedo al cambio social. Se convirtió prácticamente en otra versión del Partido Conservador, como partido que no apoya a fondo las reformas sociales, que no reconoce las desigualdades crecientes que existen entre los distintos sectores de nuestro pueblo y la urgencia de ponerse al lado de los más débiles, de los sectores populares, de quienes más requieren del apoyo político de un partido progresista. Y voy a seguir también, de una vez se los advierto, yo sigo a Gustavo Petro y sigo la izquierda colombiana y las ideas de la izquierda cuando esas ideas estén acordes con eso, la paz, cuando estén acordes con la equidad y con la justicia social, y donde un movimiento me haga saber de que aquí cabe el que es uribista, el que es de derecha, pero también cabe el que es de izquierda, o el que es de Petro, o el que es del que sea. Si en este país decir la verdad le cuesta la vida, pues mártires hay de para atrás. Jaime Garzón, ¿sí? En el campo del periodismo y del humor, que es lo más triste, ¿cierto? Y tantos, y todos estos líderes sociales, todas estas pobres líderes sociales de Ituango que están denunciando lo de Ituango, todo esto, todo el que denuncie corrupción, aquí lo matan. Eso será el problema de ellos. A mí no me da miedo. Ahora, si lo hacen, pues bueno, si lo hacen de una vez y que quede aquí grabado, y cuando suceda, te ruego el favor que lo tires por todos los lados. Los perdono de corazón, pero sí les pido el favor, si me matan a mí, nunca más vuelvan a matar a un solo colombiano o extranjero en mi país. Las peores personas que existen son periodistas, lo puedo asegurar. O sea, la gente odia mucho a los políticos, pero los odia porque no conoce suficientemente a los periodistas. Porque los periodistas son las prostitutas de los políticos. Son los seres más asquerosos, rastreros, hipócritas que puede haber. Son malas personas y me van a estar viendo y van a decir, uy, yo hago mi trabajo. Tu trabajo es envenenar a las personas y ser sicarios políticos por los cuales hundir a quien nos mandan hundir. Eso es lo que sois. Sois basura, o sea, sois peores que los políticos. O sea, yo a la gente, el peor, de verdad, el peor nicho que existe en la sociedad. Son gente mala, gente que se dedica a órdenes de los políticos a hundir vidas de las personas. Porque los políticos no pueden mancharse las manos. Y estos se reúnen en privado con ellos, son pagados para hundir la vida de esas personas. Entonces, lo que ocurre con el periodista muchas veces es que el periodista se esconde detrás de yo tengo que informar. Pero es que tú no estás informando, hijo de puta. Tú sabes de sobra lo que haces, tú sabes cómo envenenas a la gente, sabes las palabras que vas a poner para generar la emoción que quieres generar en torno a la persona que estás informando. La gente, ¿será el gran empresariado el que viene a consumir, por ejemplo, en estos restaurantes de Cachetá? ¿Será que aquí viene Alejandro Santo Domingo, aquí viene Gilinski todas las semanas a comer? ¿O aquí vendrá Vicky Dávila, o Efraín Cepeda, o Germán Vargas Lleras? ¿Será que ellos salen a comerse un raspado en el parque de Villeta todos los días? ¿O un cholado en Girardot? ¿Quién consume en estos lugares? ¿El pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿El trabajador? Y si el pueblo trabajador no tiene plata en el bolsillo, pues no viene a los negocios. Los negocios sin clientes y sin trabajadores no existen. Entonces, se trata de todo el mundo. ¿Quién va a hacerse las uñas en el salón de belleza del barrio? ¿Quién se corta el pelo en la barbería del pueblo? El pueblo trabajador. Y si el pueblo trabajador no tiene condiciones y no tiene un buen salario, pues también se quiebran los negocios del pueblo. Recuerden Paloma Valencia en la sesión donde la reforma laboral dice con mucha claridad, y coincido con ella, el 92% de las empresas en el país son pequeñas y medianas empresas, es decir, pequeños negocios, microempresarios, emprendedores. Tiene razón. En lo que no tiene razón es que con la reforma laboral no se les afectaba, se les aseguraba a los clientes. Sin plata en el bolsillo, pues uno deja de cortarse el pelo tan seguido. Todo el negocio del turismo en el país, el principal punto del turismo del país no es el mega rico gringo que viene a turistear en Cartagena. Somos nosotros que vamos a Melgar, que vamos a Cachetá, que vamos a las termales. Somos del pueblo los que sostenemos los emprendedores y los pequeños negocios. Usted sabe que mienten sistemáticamente.
y creen que porque se sientan en una mesa tienen la verdad y se creen jueces de policías, de estudiantes, de políticos. ¿Y ustedes quiénes son? Se han mirado solo mentiras, mentiras Caracol y RCN Radio. La psiquedelia es por televisión, es por todos los medios y mientras tanto siguen tapando todo lo que sucede. Los niños comiendo basura en el Chocó. Aquí hay cosas peores que en Venezuela, como para que sigan con esa falacia. Ustedes se tiraron el acuerdo de paz porque ustedes no ponen los muertos. Los muertos los ponemos ellos y nosotros. Y mientras tanto, ustedes le echan más gasolina a este incendio. Asesinos, terroristas, mentirosos, criminales pagos. Ni siquiera tienen ética periodística. Pasan una pinche universidad a estudiar comunicación social y no entienden la razón de los medios. Mentiras, Caracol y RCN. ¡Mentirosos! ¡Fuera! ¡Mentirosos! Tiene arrinconada a la exfiscal general de la Nación, Marta Mancera. Ojalá la llamen a formulación de imputación de cargos y a responderle al país por las presuntas irregularidades de apoyar el tráfico de armas de guerra y de drogas por el puerto de Buenaventura a su protegido Pacho Malo. Hoy el país tiene que estar de júbilo y seguir presente en este proceso que se le sigue contra esta vicefiscal general de la Nación. Será un ejemplo para altos funcionarios. He allí la trascendencia y la importancia de el papel que cumple en estos momentos la Fiscalía General de la Nación. Mis amigos, píllense en estos 10 momentos curiosos después de lo que pasó con Miguel Uribe Turbay. Primer momento, el señalamiento. Una vez ocurre lo que pasó con Miguel Uribe Turbay, muchos políticos se alinearon para dar un discurso en simultánea diciendo que la culpa era de Gustavo Petro. Primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Segundo momento, la queja internacional. Inmediatamente pasa esto, un alcalde se va para los Estados Unidos a poner la queja ante el FBI. Acabamos de terminar la reunión con el FBI en Miami, por supuesto, primer tema sobre la mesa. La grave situación que atraviesa Colombia en este momento. Tercer momento, la alteración del orden público. Una vez ocurre lo que ya conocemos, curiosamente empiezan a registrarse diferentes momentos de alteración de orden público en diferentes partes del país. Cuarto momento, el desplante. El presidente Gustavo Petro invitó a los políticos a la Casa de Nariño, especialmente a los que le hacen oposición, para dialogar, para buscar una salida pacífica a la situación, para mirar cómo se le baja un poco el tono a los discursos en redes sociales y en los medios. Pero curiosamente no aceptaron y dijeron que no iban a ir a esa reunión que lo que buscaba era dialogar y hablar de paz. Quinto momento, la siembra de pánico a los colombianos. Curiosamente, algunos políticos salieron en medios de comunicación diciendo que era que Colombia había vuelto a 1989 y que Colombia en estos momentos está en guerra. ¿Cómo va a ser que en esta última semana Colombia se devolvió a 1989? Sexto momento, la victimización. Ahora, centenares de políticos están pidiendo protección a la ONP porque, según ellos, sus vidas corren mucho riesgo y necesitan protección porque, según ellos, han tenido algunas amenazas. Es una carta dirigida a Augusto Rodríguez, director de la ONP. El asunto es la exigencia de medidas inmediatas de protección para miembros del Partido Centro Democrático. Séptimo momento, desconocimiento superior. Algunos políticos se han organizado para decir que desconocen a Gustavo Petro como su presidente. Momento 8, la denuncia de persecución. Ahora han denunciado algunos políticos que es que contra ellos se está levantando lo que llaman en Colombia un plan pistola para perseguirlos y terminar con sus vidas. Momento 9. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se dirige a la opinión pública como asumiendo el rol de comandante de las fuerzas militares e invitando a los policías y a los militares a una reunión para tratar temas de garantías de seguridad. Y por eso hemos pedido que podamos hacer una reunión conjunta con las fuerzas militares y de policía para avanzar en eso.
en la garantía de seguridad. Momento 10. En pocos días de haber pasado lo de Miguel Uribe Turbay, ya están convocando a una marcha contra el gobierno de Gustavo Petro Urrego. Los invitamos a la marcha del silencio por la vida de todos los colombianos y la de Miguel Uribe. Mis amigos, son 10 momentos que son curiosos para algunos, para otros no tanto. Son cosas de nuestra cotidianidad, son cosas que las vemos todos los días. Pero estos momentos curiosos posiblemente no estén ocurriendo por simple casualidad. Recordemos que el grito de guerra de muchos políticos es que en la política todo se vale. Y mis amigos, ya se acercan las elecciones presidenciales. Y curiosamente, cuando se acercan las elecciones presidenciales, Colombia se transforma. Los políticos se tiran a la calle. Empieza un momento de todos contra todos. Se niegan los unos a los otros. Se culpan los unos a los otros. La polarización alcanza su máximo nivel y todos quieren pescar en río revuelto porque lo más importante es ver cómo llegan al poder. Dejemos hasta acá, dejen sus comentarios, sus opiniones, compartan el video y nos veremos pronto en un próximo video. Ah, y se me olvidaba, ya volvió al país Ingrid Betancourt. Dejemos hasta ahí. Saludos colombianos. Por esta situación, por esto es que la derecha colombiana, esa derecha narcoparamilitar, no son todos, pero un sector que son de derecha narcoparamilitar, por esta situación es que no quieren al presidente Gustavo Petro, no quieren que haga sus reformas para el pueblo, porque el pueblo en su mayoría se beneficiaría. Y como les ha incautado 2.500 toneladas de polvo blanco, entonces por esto es que no quieren al presidente Gustavo Petro. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, ¿sí? Por eso son los atentados que vienen haciendo hace meses en Arauca, en Jamundí, en el Cauca. Por eso es que pagaron por quitarle la vida a policías. Por eso es que ya están pagando por atentar contra la vida de líderes políticos sin importar quién sea, si derecha, centro izquierda o izquierda. Por esto que está haciendo el presidente Gustavo Petro, de desmontarles su negocio de droga para que no financien campañas para favorecerlos a ellos. En el gobierno que todos los días RCN y Caracol decían que estábamos ganando la guerra, en el gobierno de Uribe, murieron entre militares y policías 5.500 y hoy en el gobierno que todos los días los mismos canales dicen que estamos perdiendo la guerra, en el gobierno de Petro, entre militares y policías han muerto 350. El dato mata el relato, ese relato con el que te manipulan y te engañan. Mi nombre es Jessica Marcela Restrepo, soy líder social de acá de Belén Altavista. Presidente Petro, le hacemos un llamado en estos momentos, don Gustavo, porque lo necesitamos. El alcalde Federico Gutiérrez acá en la ciudad de Medellín se vino en contra de toda la población. Tenemos de la Defensoría del Pueblo que está con nosotros y nos da la razón de que es una injusticia lo que está sucediendo en estos momentos. Por favor, Gustavo Petro, haga presencia en estos momentos. Tenemos adultos mayores, tenemos mujeres embarazadas, niños en situación de discapacidad. Estamos siendo atropellados desde hace más de un mes y medio, donde no nos dan garantías de nada, donde no nos brindan una solución, donde lo único que vienen es a golpearnos, a atropellarnos, a jugar con nuestras vidas. Por favor, señor Gustavo Petro, creemos en usted como presidente, que se haga la lucha, que se haga justicia en estos momentos, señor Petro. Por favor, escuche toda la comunidad de acá, de Altavista, San Vicente, Mano de Dios. Por favor, lo necesitamos en estos momentos. Hoy llegaron abruptamente, llegaron tirando niños a la quebrada, tirándole a las madres cabezas de hogar, y no tienen videos donde digan que somos violentos, porque lo único que hemos mostrado es la palabra de Dios, porque confiamos
en Dios y confiamos en usted, que es nuestro presidente. Por favor, le hacemos este llamado de carácter urgente. Lo necesitamos en estos momentos acá. Por favor, Gustavo Petro, que se haga justicia. Yo sé que usted hace garante de todas esas cosas. Por favor, escúchenos. ¡Que nos escuche Petro! ¡Lo necesitamos! ¡Lo necesitamos! Este video no se les olvide enviárselo a ese amigo, amiga, familiar, tío, tía, esos uribistas que solo ven novelas en televisión y realities y que no leen. No se les olvide enviárselo, porque es muy importante para que despierten y abran los ojos. Vean ustedes esta famosa imagen y este video donde los senadores del Centro Democrático dicen abiertamente que no van a apoyar la reforma laboral. Por eso votaré no a esta reforma del pacto histórico. Gracias, presidente. Hoy derrotaron acá, no sé qué otro acuerdo tenía, pero bueno, por eso nosotros no vamos a acompañar esta reforma. También vean cómo la semana pasada, hace 8 días, votaron en contra la apelación que revivió la reforma laboral. Y vean cómo tampoco votaron la consulta popular que le iba a preguntar a los ciudadanos sobre la reforma laboral. Y es que no se les olvide que ellos, el uribismo, Álvaro Uribe Vélez, en el año 2002 hizo la ley 789 que reformó el Código Sustantivo del Trabajo. Esa reforma, entre otras cosas, metió la jornada nocturna a las 10 de la noche, no a las 6 de la tarde. Evitó que se pagaran dominicales y festivos al 100% y los bajó al 75%. Y otro montón de desastres. Y aún la gente sigue votando por sus verdugos. Pero aquí es menos mal, hay gente que tiene memoria y que no nos olvidamos de eso. De Gustavo Petro, que un drogadicto, que un alcohólico, que dislúcido, que se la fuma verde y que, mejor dicho, los viajes que se pega. Oiga, señor Álvaro Leiva, ojalá la gente replique este mensaje y llegue para que usted lo escuche. Recordarle tan solo que yo creo que no hay personaje público o presidente que haya habido en este país que se haya jalado los discursos, las alocuciones a nivel nacional y a nivel internacional, en la ONU y en todas estas instancias internacionales, mundiales, con una lucidez y con una mente tan brillante, sin siquiera tener un libreto y estar leyéndolo, con una lucidez tan impresionante que a los líderes mundiales quedan totalmente boquiabiertos. Por algo invitaron. Y se acabó la democracia en Colombia. Solamente quedaron 1.104 municipios con alcaldes independientes. Solamente quedaron todos los departamentos con sus gobernadores. Solamente quedaron todas las asambleas funcionando, todos los consejos municipales funcionando, el Congreso funcionando de manera independiente, se oponen y ahí siguen funcionando. Se acabó la democracia y solamente tenemos 50 candidatos y candidatas a la presidencia. ¿Ese es un país donde se acabó la democracia? No, no se debe comer cuento. Lo que tuvimos fue un gobierno de cambios y un gobierno de ajustes interesantes. ¿Con errores? Tenemos muchísimos errores. No es que los otros hayan dejado esto vuelto, ya usted sabe lo que dejaron. Por eso es bueno votar con independencia. Siga votando por el cambio, porque las cosas sí están cambiando. Y no vote por esos y esas sinvergüenzas que solamente se oponen a que las cosas sean mejores. Usted ya los conoce y las cosas. Hasta ahorita se está llenando. Dios mío, va a ser una locura. Un río de gente la que esperamos. Falta, y eso que nos ha llovido, porque Dios está de parte de nosotros. Dios está derecha. Así es, claro que sí. Yo lo veo. Claro que sí. No hay que fuera Petro, no. Entonces, ¿qué hay que decir? ¡Fuera Petra! ¡Fuera Petra! ¡Fuera Petra! ¡Fuera Petra! Colombia no te quiere. Estás
mucho daño. Vean ustedes la cantidad de personas y eso que acabó de llover. Dios mío, Colombia, te queremos libre realmente. Y allá en la ciudad de Medellín, ¿con quién estaba ahí el señor? Con el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué se estaba coordinando? Que yo viajara a Guatemala a través de una pista clandestina que quedaba cerca de Caucasia, que se llama Torre 80. ¿Qué teníamos que hacer? Entrar a Torre 80, cargar ahí, irnos para Guatemala y bajar 14 millones de dólares de propiedad de quién y de dónde habían salido. ¿De propiedad de quién? Vueltas que había hecho el señor Pacho Cifuentes Villa con un narcotraficante de Guatemala que se llamaba Otto Herrera, y toda esta mercancía iba para el señor Chapo Guzmán. ¿Quién era el socio principal? Estaba ahí con Pacho Cifuentes. El dueño de esa plata era el señor Álvaro Uribe Vélez. Él era el dueño de esa plata. ¿Ya vieron la última joyita con la que salió el senador uribista, que no terminó ni el bachillerato y se la pasa diciendo huevonadas en el Congreso? Miren con la última que salió. Que los aprendices del SENA hoy, si bien es cierto, tienen la oportunidad de que una empresa les dé la oportunidad de aprender, de ejecutar sus prácticas. Pongámosle en un tema de maquinaria, que usted tenga una retro, una motoniveladora, y sale un aprendiz del SENA, y que le exigen que tiene que pagarle lo mismo que alguien que tiene 10 años de experiencia. ¿A cuál contrataría usted como empresario? Senador, usted es un miserable. Usted está diciendo que una persona con 10 años de experiencia, usted le está pagando el salario mínimo. Señor, usted estudió hasta tercero de primaria y hoy se está ganando 52 millones de pesos. Deje de ser ridículo, miserable. Cualquier colombiano que en el 2026 vote para el Congreso por cualquiera de estos personajes de partidos como el Centro Democrático, como Creemos de Federico Gutiérrez, como Cambio Radical o los partidos tradicionales rancios, no merece absolutamente nada, son unos idiotas útiles. Hermano, para que tengan pendiente este audio, viejo, ya, lo que hablamos en la reunión, lo que hablamos usted y yo hoy acá, te voy a decir esto y vuelvo y se lo reitero. Yo en la corte voy a hablar la verdad sobre todo, sobre la masacre de Río Sucio, quienes tuvieron que ver ahí, el primo de su papá, ahí la reunión de lo que hubo con su papá, todo eso, lo que yo le dije hoy, lo que pasó en la pintada y todo eso. ¿Sí me entienden? No, yo no me preocupo por eso. Es que yo no les estoy ni pidiendo, ni les estoy extorsionando, ni nada de eso. Como vuelvo y le reitero, él fue el que me mandó a buscar, yo no lo busqué a él. Yo no, él fue el que me mandó a Diego a buscarme acá, yo estaba quieto acá. Que los enredos que él tenga con Alberto, eso es cuestión de ellos. ¿Para qué me meten a mí en las maricadas? Yo estaba quieto. Si quieren que cuente la verdad, yo la voy a decir. Usted ya vio el papel que yo escribí a la corte y yo voy a esclarecer todo con puntos y señales, lo que le mostré de todas las amenazas mías y lo que tengo guardado aquí, las pruebas que voy a demostrar contra Uribe, contra todos ellos, yo la demuestro y ya, y que se me venga el mundo encima, que se me van a matar, lo que hicieron con Nariz o lo que vayan a hacer, eso que le hagan, papi. Yo no me preocupo por eso, yo aguanto. Vándalos. Por un valor de 5.7 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que los recursos, en su mayoría, fueron destinados al pago de deuda. Y le ahorró a Colombia 6.3% del PIB. ¿Qué serían las finanzas públicas si no lo hemos hecho lo de Telecom? El poder darle solidez y capacidad de inversión a una empresa como Ecopetrol. Luis Enrique, en el tema de la salud, ¿qué hizo el presidente Uribe durante sus 8 años de gobierno? Pues Fidel, el presidente Uribe cumplió con su lema de trabajar, trabajar y trabajar, porque ordenó la liquidación de 49 entidades, entre ellas, por solo nombrar algunas, la Caja Nacional de Previsión, el IFI, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, las tradicionales residencias femeninas muy conocidas en Bogotá y en todo el país, y Carbocol, entre otras. El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, manifestó que la venta o la liquidación, en muchos de los casos, era necesaria. Para vías extraordinarias se requieren recursos extraordinarios. Y ahí es donde entra a jugar el caso de Isagen, Ecopetrol, ISA. Luis Enrique, pero el sector de la salud no fue ajeno a la hora del cierre de entidades.
¿Qué hizo el gobierno del presidente Uribe en este campo? Pues acabó con varias de las llamadas empresas sociales del Estado, como Rafael Uribe, Policarpa Salabarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla, la Caja Nacional de Previsión Social y las empresas sociales del Estado Francisco de Paula Santander, según lo conoció Caracol. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, consideró necesario el cierre de estas entidades. El problema fue esta criminalidad que nos dejó, esa cultura traqueta, bandida, la codicia por la tierra y la codicia por la plata y por los bienes nos trajo en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y atrás de Julio César Turbay Ayala y del viejo López Michelsen, pura perramenta y los César Gaviria, todos estos, el propio Samper-Pisano, Andrés Pastrana Arango, su papá Misael. Toda esa perramenta, miren lo que nos dejó, y le entregan vuelto una tripa, chicuca, excremento, este país al presidente Petro. Y sí, Petro tiene sus problemas, claro que los tiene. ¿Cómo no? Que sí los tiene. Pero entonces es el responsable de toda esta plagamenta que quedó. No creo. Petro va a ser responsable de su propia cosecha. Eso sí hay que decirlo. Claro que sí. O no nos vamos a tapar nosotros los ojos y a decir, no, que esto es una belleza, no. A él le están saliendo, le están cayendo los corruptos y todo eso. A Petro. Pero lo que le dejaron a Petro, lo que nos dejaron como país, lo que le estamos dejando a las generaciones que vienen, y es que el gran colombiano, oiga, yo no me explico, y vuelvo y repito una y mil veces más, cómo la gente que lee la Biblia en Colombia, los cristianos, adoran la imagen de Álvaro Uribe Vélez y odian la de Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro para las iglesias en Colombia es el diablo y Álvaro Uribe Vélez es la reencarnación del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo le parece? Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores de la mafia, de los paracos, es que es una mafia. No, el Cucho, lo que pasa es que contó con la suerte de estar en Estados Unidos, el Cucho Corleone, Don Vito, porque allá en Chicago y allá en Hollywood hicieron las películas. Álvaro Uribe Vélez lo superó hace rato, sometió al que se le dio la gana. A los paracos los trajo, los usó, los mandaron a quebrar. Hoy están ahí. Están atónitos. Los jefes paramilitares están atónitos. ¿Con quién se metieron? Le salió más general, más delincuente que ellos. Los torció. Imagínense uno torcer al delincuente, uno torcer a Don Berna, uno torcer a Macaco, uno torcer a Mancuso. Uribe los torció. Pero no para bien de Colombia. Beneficio de ellos. Jaime Alberto Uribe Vélez había nacido en 1960 y su padre Alberto Uribe Sierra en la época tenía 29 años. O sea, el Jaime nació en plena fuma del Cucho, que lo pasaba donde las coperas, donde las vagabundas. Imagínense. El bajo mundo ha sido bajo mundo ayer, hoy y mañana. Ahí lo pasaba el viejo metido entre las cantinas, de borrachera en borrachera. Así lo pasaba el papá de Álvaro Uribe Vélez. Imagínense qué pudo enseñarle a estos. Entonces, señalados narcos en la familia de Álvaro Uribe Vélez, le salen por acá, le salen por allí, le salen de ayer y le salen de hoy. Su padre, Alberto Uribe Sierra, acumuló fortuna al lado de los Ochoa, sus familiares, Pablito, Gacha, Carlitos Leder, tuvo que conocerlos, narcos reconocidos. Aparece otro narco del que nos vamos a ocupar este viernes, Luis Gonzalo Uribe, alias el Traviesito. Aparece este Jaime Alberto Uribe Vélez, narconeto, casado con el clan. Mejor dicho, es que realmente nosotros nos hemos dimensionado, pero el clan Cifuentes Villa hay que elevarlo a la categoría del cartel de Medellín, del cartel de Cali, del cartel del norte del Valle, del cartel de los Esmeralderos y el cartel de Bogotá.
Ahí tiene que estar el de los Cifuentes Villa, porque imagínense, estaban con el capo más tenebroso que era buscado en el mundo, el Chapo Guzmán. Entonces, a ellos hay que darles arriba, hay que ponerlos arriba. Jaime Alberto Uribe ahí, con Dolly Cifuentes Villa. Ya Dolly está cuchara. Dolly ya está cuchara. Si está cuchara, la hija tiene como 40 y pico ya. La vieja Dolly debe tener por ahí 65 años. No. Bueno, arriba de los 60. Está arriba de los 60. Y hoy no hablamos. Ni siquiera hubo tiempo para tocarlo. Santiago Uribe Vélez. Paraco. Uy, no. Debería estar pagando 40 años de prisión. No. Un juez allá de Medellín lo dejó en libertad porque yo no sé qué pasó. Billete. Esta es la historia, amable audiencia, de los hermanitos de Uribe Vélez. ¿Cómo les parece? Si hacemos memoria, no hay ningún presidente de la República de Colombia con este prontuario. Del bobo de Iván Duque, eso ni existió. Es que nadie lo nombra siquiera. Por ahí la suegra robando, la mamá, una de esas por allá robando, yo no sé cuál de esas. Y él, y el séquito de las Abudinen y demás. El viejo Santos robaban ahí a punta de noticias, controlando el país. Y corrupción. Pero criminalidad así como Uribe Vélez, uy, no, esto es pavoroso. Yo no recuerdo otro presidente. El viejo es Turbay Ayala, narco, plata, poder. León Valencia, todos esos tipos. Los Pastrana, deben ser corruptos, netos. Pero es que este cuadro criminal que presenta Álvaro Uribe Vélez y su familia es exclusivo. Yo creo que no tiene par ni Fujimori, ni los militares por allá de Videla y esos en Argentina, o en Uruguay, Brasil. No, es que uno no encuentra. Esto es un récord Guinness mundial. Alá, debería los señores organizadores del récord Guinness mundial recopilar estos trabajos que nosotros hacemos y darle el premio al señor. Aquí sí se merece el premio Álvaro Uribe Vélez, récord Guinness de la familia presidencial más criminal y delincuencial en el mundo. Yo no encuentro otro, la verdad. Puede ser que por allá en el África, yo no sé, por allá en Asia, no sé. No creo que en Europa, que hay pillos y claro, ladrones de todas partes. Pero lo de Álvaro Uribe Vélez es que aquí está. Y la historia lo registra. Y cada día lo va a registrar más. Ustedes están acabando con la empresa de los colombianos. ¿Y por qué acaban con la empresa de los colombianos? Porque ayúdenme. Y Paolo. Última, déjenme al menos otrica. Vamos a apostarle a la energía nuclear. Es la más limpia. Y Colombia tiene desde el 65 un tema de energía nuclear. ¿Qué le quitó Uribe al pueblo? El niño oculto a los más pobres. Muchos recuerdan a Álvaro Uribe como el presidente de la seguridad democrática, pero pocos hablan de lo que les quitó a los más pobres. Hoy te revelamos los recortes, las políticas y las decisiones que afectaron directamente a millones de colombianos de bajos recursos. 1. Recorte al gasto social. Uribe llegó al poder con un discurso de austeridad fiscal. El resultado, drásticos recortes al gasto social. Se redujo el presupuesto en salud pública, educación y subsidios. Por ejemplo, en 2003 se eliminó el subsidio a los servicios públicos para estratos 1 y 2, que brindaba apoyo a los hogares más vulnerables. 2. Reforma laboral de 2002. Bajo su gobierno se aprobó una reforma laboral que favoreció a los empresarios, pero empobreció al trabajador. Redujo el valor de los recargos nocturnos, eliminó el pago del séptimo día laboral y flexibilizó la contratación, facilitando los despidos.
Millones perdieron derechos laborales históricos. 3. Privatización de servicios y pérdida de control estatal. Durante sus 2 mandatos, Uribe impulsó privatizaciones. Vendió empresas estratégicas como Telecom, debilitando el acceso a servicios de comunicación en zonas rurales. También promovió la entrada de multinacionales a sectores clave, reduciendo el control del Estado sobre recursos básicos. 4. Ley 100 sin reformas. La Ley 100, que creó el sistema de salud actual, Denuncio a Álvaro Uribe Vélez como el autor intelectual de los siguientes homicidios: Miguel Uribe Turbay, Carlos Holmes Trujillo, exministro de Defensa, Luis Horacio Escobar Saldarriaga, alias el Pulpo Invisible, y él fue básicamente el jefe de las Águilas Negras. Y por eso se dan cuenta que ahora ya no existen panfletos de las Águilas Negras. 4. Pedro Juan Moreno. O sea, Uribe fue el autor intelectual de esos 4 homicidios. Adicionalmente, Álvaro Uribe Vélez recibió narcodineros de Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel. Él enviaba un coronel de civil para recibir esos dineros periódicamente. Así como Iván Duque también recibió 5.000 millones de pesos. Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda recibió $1 millón de Otoniel. Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y socio de Univán, también recibió $1 millón. Miguel Quintero Calle, amigo de Luis Pérez, se lo contó Salvatore Mancuso, recibió $1 millón. Y aquí les anexo básicamente el informe, digamos el artículo investigativo donde están todas las evidencias. Entonces ahí está. En www.hackerfiscalía.com/narco-dineros. Y también recibieron dineros Tomás Uribe y Jerónimo Uribe. Entonces, en el caso de Tomás Uribe y Jerónimo Uribe, todo está aquí en el siguiente enlace que les voy a enviar. Ahí está la evidencia, está la carta de Otoniel número 4. El uribismo sale a marchar hoy y está pagando 50.000 pesos más almuerzo, como estamos viendo en este video. Asimismo, dispusieron buses para que la gente fuera a gritar fuera Petro. Lo único que les interesa es sembrar odio y miseria en los corazones de la gente. Desafortunadamente no podemos votar por Petro a menos que el pueblo elija un plebiscito para que se pueda hacer la reelección, porque si los de derecha burlaron la Constitución para elegir al genocida del Uribe, ¿por qué no por Petro? Pero yo sigo votando por el progresismo. ¿Qué opinas del uribismo? Dios mío, por respeto, me parece que es por respeto a ti, pero para mí es una mafia. Nosotros hemos sido gobernados por mafias, por sectas. Ha sido lo peor que le ha pasado a Colombia, el uribismo genocida. ¿Qué opinas de una María Fernanda Cabal para el 26? Espantoso, espantoso. No, en ningún momento. Esa señora es una oligarca, con todo el respeto. No sabe dónde está para él, no le duele el pueblo. Ella está hablando desde su comodidad y desde su oligarquía y su burguesía. Ella no sabe lo que es el pueblo.
Colombia vamos a escuchar lo que Petro les dijo en la cara y enfrente de todo el país. A Vicky Dávila, a Andrés Escobar, a J.P. Hernández, a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Que ellos escuchen a ver si se dan cuenta por fin de que este pueblo no tiene miedo de seguir parándose en la coherencia para seguir remando por el cambio. Sí, señora Vicky, nosotros venimos de la primera línea y nos enorgullecemos. Rabia, a mí sí me daría con mi vida propia si yo me escondiera y no hubiera sido parte de una primera línea. Yo soy de la primera línea del cambio de Colombia e invito al pueblo de Colombia a ponerse en la primera línea porque toca moverse. Yo también soy primera línea de la comunicación alternativa de este país y sé que hay que seguirnos moviéndonos en cuerpo y en mente. ¿Saben quién se disfrazó falsamente de primera línea y engañó a toda Colombia diciendo que era alternativo? J.P. Hernández. Y aquí mismo, donde hizo campaña en el Monumento de la Resistencia en Cali, Gustavo Petro ahora le recuerda que es un falso y le canta la verdad frente a todo el país. No somos maquillaje. Para eso hay otras personas que pueden hacerlo mejor que nosotros. Ya lo han visto gobernando, dicen aquí mu. Cuando llegan al gobierno dicen pa. Que consiguen aquí los votos echando un discurso revolucionario y cuando llegan al Congreso se ponen la esvástica. Y de verdad que hay que enorgullecerse de este discurso como acto político, porque aquí en Cali también hay politiqueros que no saben nada del territorio y que su único logro es servir a dinámicas paramilitares como Andrés Escobar, que quiere disque acabar con el Monumento Popular de la Resistencia. Otra vez Petro le dijo, eso no se lo vamos a permitir, papá. La resistencia se respeta y hasta le dice al Ministerio de Cultura que bueno, hay que empezar a actuar en ese sentido. Recuerden compartir este video para que más personas lo vean. Escuchemos. No hay un concejalillo allí que le gusta con las pistolas apuntar a la gente pobre, creyendo derribarlo. Quieren lo mismo que el conquistador al caballo, llegar aquí con sus pistolas para tumbar el monumento de la resistencia. Bueno, ¿y por qué el Ministerio de Cultura del Gobierno de Cambio no declara este monumento monumento nacional? ¿Esto se hace así o no se hace? Aquí también hay una historia. Aquí tiene también una sensibilidad. Aquí un poco de muchachos se arrestaron para decirle a la oligarquía que no podía pasar, que se acababa la ignominia y que basta ya de la humillación, que era necesario tener un momento de esperanza, una ilusión. Entonces, ¿no es aquí este lugar un monumento histórico? Y aquí en esta reunión se trata de ver entonces, junto a este monumento simbólico, que a mí me gustaría que el Ministerio de Cultura lanzara un grito de rebeldía, porque es que los funcionarios, si no son rebeldes, en este gobierno no funciona. Petro aquí recordó a las personas que perdieron su libertad por la criminalización que hicieron de la protesta nacional en el paro. Algunos todavía están tras las rejas, pero no nos olvidamos de ellos. Me alegro por los que ya han recuperado la libertad, como Alejandro Blandón o como el profe Rolando de allá de Puerto Resistencia. Pero hay que seguir peleando fuertemente por las personas que aún no han sido liberadas. Hay que resaltar que ahora la movilización social por parte del gobierno nacional no ha sido reprimida ni asesinada. No importa que esta sea de oposición, por el contrario, se promueve y se respeta la diferencia. Petro enseguida acepta que el gobierno no ha sido perfecto y también ha cometido errores. Hay que ser veedores y críticos de la misma forma cuando sea necesario. Sin embargo, ninguno de esos errores apartan al gobierno de su propia esencia, que es finalmente la del pueblo en resistencia contra esos que han desangrado históricamente a la nación. Construí primero un gobierno que llamé plural. Invité a los candidatos presidenciales del centro, que se decían a sí mismos, a participar. Lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían triunfado, que podían sumar, ampliar aún más el campo popular, era para que nos ayudaran a transformar a Colombia. No lo pensaron así. Empezó, porque ya vemos en público, no nos querían. Estaban ahí para aprovechar el puesto, para ver cómo se impedía que los programas de la transformación no se volvieran realidad. La equivocación del presidente, de nadie más. Por ingenuo.
Gustavo Petro nos recordó que sí, que él se ha tenido que reunir con las personas más poderosas del país, pero algunos no entienden que esas reuniones no son las mismas reuniones que antes tenían con los otros gobernantes. Aquí el ser humano, sin importar la plata y el poder que tenga, tiene que entender que todos somos iguales precisamente en eso, que somos seres humanos. Aquí no venimos para limpiarle las botas al rico banquero del país. Podemos hablar con él de tú a tú, pero él tiene que saber que tiene al frente un ser humano igual, que está expresando los intereses del pueblo y de nadie más, no los de sí mismo. Esos quedan aparte para otro momento, son los intereses del pueblo. Nosotros nacimos de esta plaza y de ese monumento. Nosotros nacimos de la valentía de esa juventud, de esos muchachos y muchachas de barrio que supieron levantarse en resistencia. Aquí no venimos para robar, y al que no le guste en el gobierno eso, pues que se vaya, no nos haga perder el tiempo. Así hasta Gustavo Petro llegó una vez más a hablar del caso en específico de su hijo. Se sintetiza su pensar en algo que debe ser difícil en realidad para todo padre, pero que al final es necesario. Él dice algo como, si la hizo, que pague, si no, que se defienda. Es que lo vamos a meter preso, Petro, es lo que me decía Barbosa. Ahí muestra la señora de la revista Innombrable a mi hijo cómo le allanaron. Yo le dije a Barbosa, nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal de mi hijo. Si la hizo, la hizo. Si no, que se defienda como cualquier ciudadano y que sea juzgado como cualquier ciudadano. Pero ahora se jactan porque van a salir de la fiscalía mostrando el video donde el CTI allanó como si fuera Pablo Escobar su apartamento para mostrar las imágenes de su esposa desnuda y embarazada. El mensaje finalmente es el que tanto reitero desde mis videos en numerosas ocasiones. La política no consiste en salir a votar cada 4 años y listo. ¡Nunca! Por el contrario, la política se constituye en el día a día, en las palabras que expreso y cómo las expreso, en las cosas que compro, que uso, en las relaciones sociales, en el trabajo, en las universidades y escuelas, en la forma en la que pienso, en la calidad de vida mía y en la de mi vecino. Yo creo que este país por fin está entendiendo eso y por eso les tengo que decir, Colombia, quietos y adormecidos, nunca más. Aquí estamos entonces, después de ese triunfo electoral, que no puede quedar simplemente como el último triunfo popular. Hay que obtener más triunfos, y no solo en las próximas elecciones, sino ahora. Después de ganar unas elecciones, hay que salir a más luchas, porque se trata no de ganar la elección simplemente, se trata es de cambiar a Colombia. Y Colombia cambia si cambia su sistema de salud, si cambia su sistema laboral, si cambia su sistema agrario, si cambia su sistema pensional, si cambian las relaciones entre las personas, no simplemente frente a la producción, sino frente al amor, frente al barrio, frente al hijo, frente a la familia, frente a la universidad, frente al libro, frente al computador, frente a la humanidad, las relaciones sociales entre los colombianos. Si no hay cambio en las relaciones sociales, sea en la producción, sea en la política o en el Estado, sea en el barrio, sea en la familia, no hay cambio en Colombia. Y eso implica una lucha diaria permanente. ¿Qué opina de las palabras de Gustavo Petro en Cali haciendo honor al monumento de la Resistencia allá en Puerto Resistencia, en donde nosotros pudimos estar y entrevistar a ciudadanos conscientes durante el paro nacional? Monumento que además me parece valiosísimo porque entre otras cosas simboliza el despertar de un pueblo que transformó un país. ¿Está usted dispuesto a pararse en la primera línea de la coherencia para seguir pedaleando con la política alternativa por la transformación de Colombia? Recuerde dejar su opinión aquí en un comentario en esta publicación y además compartirla. Ya saben que yo soy Hernán Muriel y que les agradezco inmensamente por apoyar a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.
es un día diferente. Hoy es un día lamentable en Bucaramanga y en parte de Colombia, por decirlo de tal manera. Durante la marcha que se vivió en la Ciudad Bonita sobre la Marcha del Silencio, el equipo periodístico de RTVC Noticias aquí en Santander, mi compañero Freddy, que está acá atrás de mí, y yo fuimos agredidos por sujetos que no tuvieron la cordura o la paciencia o fácil tener la decencia para poder aceptar que dos simples ciudadanos que solamente cumplen con su deber como periodistas están informando de un hecho lamentable, un hecho en donde de verdad todo Colombia debe estar unido para que el precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, salga adelante y tenga una pronta recuperación por el lamentable hecho que sucedió. Hoy Colombia y Bucaramanga me duele, porque como periodista fui agredido, me escupieron, me golpearon, me trataron mal y me insultaron por el simple hecho de estar haciendo mi trabajo. Y con esto quiero dejar claro que Bucaramanga debe ser el ejemplo para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Porque es muy difícil salir a trabajar con un micrófono en mano cuando a nuestras espaldas, cuando a mi espalda tengo 10 o 15 personas golpeándome, insultándome por estar trabajando como periodista en una casa periodística que no tiene que ver con el gusto de estos señores o estas señoras en su lamentable caso. Muchas gracias. Lo único que le pido es que por favor, si usted, amigo televidente o amigo de las redes sociales, ve este video, tenga cordura, tenga decencia, porque yo soy un simple periodista, alguien que está dando a conocer la información de lo que sucede en mi tierra, en mi ciudad, y tristemente hago este video con dolor y con mucho sentimiento por lo que nos sucedió. Un abrazo desde Bucaramanga y ojalá eso no le suceda a ningún otro periodista en el mundo. Adiós. ¡Fuera, hijo de puta! ¡Oportunista! 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 Se completan hoy 8 días de las amenazas de muerte en mi contra, pero también se completan 8 días de solidaridad y apoyo. Quiero decirles que he pasado momentos muy difíciles con mi familia. Sobre todo ver llorar a mi madre me ha dolido mucho. Eso me ha partido el alma. Y por eso quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todos ustedes su apoyo y solidaridad. También quiero decirles que estoy profundamente indignada porque esos mensajes de odio y de muerte de esas cuentas donde se esconden sectores vociferantes de la extrema derecha siguen llegando. Hasta apenas antes de ayer recibimos esos mismos mensajes con esas amenazas de muerte contra mí. Siguen persiguiendo la labor que hace el equipo de RTVC. Por eso quiero rechazar esos ataques y quiero decirles a esas personas que se esconden a través de esas cuentas que no les tenemos miedo y que nosotros vamos a seguir informando y vamos a seguir diciendo la verdad y vamos a seguir levantando la voz en favor del pueblo. Muchas gracias a todos por ese apoyo y ese cariño. Claudia, usted me dice que está por solidaridad, pero no tuvo solidaridad al parecer cuando votó por el sí a la paz, que le dio impunidad a unos guerrilleros que nos mataron, sobre todo a los que venimos de la costa atlántica, que hemos sido violentados por la guerrilla de la FARC. Se quedó callada, no quiso responder, que por solidaridad, pero cuando asesinaba a nuestros compatriotas, los guerrilleros, ahí sí firmaba que sí, ahí sí tenía solidaridad, pero con los jampones. Preferiría 1000 veces prostituirme, que vivir de la corrupción, ser una doble moral y una mentirosa, como todos esos de saco y corbata o esas muy lindas con sus vestiditos de marca, que son unas tremendas asquerosas y asquerosos, que no hacen más que no soltar la mamadera del Estado. Y me refiero, sí, a políticos, me refiero a empresarios, me refiero también a periodistas. Me parece mucho más ético y tener mucha más moral usar tu cuerpo sin hacerle daño a nadie para prostituirte
que prostituirte bajo la sombra, siendo periodista y recibiendo plata de una bancada del Congreso, recibiendo plata de un político que quiere ser presidente. ¿Para qué? Para insultar y convertirme en un troll, para que me estén digitando como si fuese una marioneta, un títere, para preparar al próximo candidato electoral y luego ser tan sinvergüenza de sentarlo al frente y entrevistarlo como hacen muchos periodistas que se hacen los locos. El Centro Democrático sigue con la temperatura bastante alta por cuenta de la conformación de las listas al Congreso. La senadora María Fernanda Cabal se opone a que Miguel Uribe sea el que encabece la lista de este partido. Él nunca estuvo aquí, independiente a que el partido lo haya apoyado a la alcaldía, donde lo apoyaron también creo que 4 partidos adicionales. Viene del Partido Liberal, Cambio Radical, votó por el sí. En fin. Los que no lograron regular la temperatura para que Humberto de la Calle fuera su cabeza de lista al Congreso fueron los de la coalición Centro Esperanza. De la Calle rechazó la invitación con las condiciones actuales. En vistas de que han aflorado diversas listas dentro de la coalición Centro Esperanza, manifiesto que no deseo contribuir a la división y no aceptaré hacer parte de ninguna de estas listas separadas. Y en cuestión de horas se apaciguó la calentura que generó el tremendo insulto de Jorge Enrique Robledo y los Galán en plenaria del Senado. Terminó en un abrazo. Venga, Jorge Enrique. Y Sergio Fajardo tendría un fresquito en medio de la alta sensación térmica que vive por estos días. Cada vez es más posible que el nuevo liberalismo lo avale como candidato presidencial. Yo les digo quién fue. A quemarropa. Yo les voy a dar los números. Pues es que no me dejan dar. ¿Quién fue? Déjenme darle los números. Pero es que no me sueltan y no me dejan. Pero déjenme darle los números. Claro, ya está cantando. Y aquí comenzaron los planes de atentar contra la vida de personas de izquierda en Colombia. Escuchemos. Petro no es solo él, sino sus alfiles a los que hay que destruir. Hay que empezar a acabar con esa izquierda en los diferentes lugares, municipios, barrios, veredas, como quieran decirlo, porque desde ahí, cuando se acaba el ejército, se acaba la cabeza principal. Y hay un tema más grande. No se nos olvide que el ELN está llamado a acabar con las FARC porque el señor Iván Mordisco lo amenazó en la COP16 y más antes lo había amenazado otra vez. Este sujeto le propone a Daniel Briceño acabar con la vida de personas de izquierda en Colombia. ¿Y qué le respondió Daniel Briceño? Escuchemos. Muchas gracias, William. Por favor, escríbeme por interno. Y gracias. Sí, señor, con mucho gusto. Bueno. Daniel Briceño contesta: viejo William, escríbame por interno. Y esto se entiende claramente porque si Daniel Briceño le dice a William que le escriba por interno es para poder ejecutar el plan que orquestó William en este live. Antes de ir al segundo punto, hago responsable a Daniel Briceño. Si algún activista de izquierda en Colombia llega a recibir